y no te servimos a ti. Padre, perdónanos porque no aprovechamos cada oportunidad que nos das para darte gloria, para hacer y andar en las buenas obras que has preparado de antemano, para andar en ellas. Preferimos correr hacia otros asuntos, hacia otras prioridades. Te pedimos perdón, Señor, porque no somos siervos fieles. Perdónanos, Señor, porque los afectos de nuestro corazón aún están divididos, oh Dios, en las cosas de este mundo caído y también en nuestros intereses eternos. Perdónanos, oh Dios, porque tú no estás siempre en el primer lugar de nuestras almas. Perdónanos, Padre, porque no te amamos como debiéramos, no te tememos como debiéramos, oh Dios. Perdónanos, Padre bueno, porque aún necesitamos ser lavados, ser limpiados de tanta infracción a tus mandamientos, de tanta desobediencia, de la rebeldía que hay en nuestro corazón. Perdónanos, oh Dios, porque nos alineamos muchas veces con el enemigo. Actuamos, oh Padre, como si fuéramos miembros de otro reino. Hacemos ladrillos para Faraón muchas veces. Perdónanos, Padre. Estamos siempre divagando entre tu reino y servirnos a nosotros mismos. Aquí estamos delante de ti necesitando ser hallados en Cristo. No traemos ningún mérito, no tenemos ninguna buena obra para pagar, Señor. Solo nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra confianza solo está en Él. Perdónanos, Señor, y que hoy nuevamente seamos hallados en su obediencia, en esa obediencia de Cristo, en esa justicia perfecta de tu Hijo. Que así podamos ser aceptos, agradables delante de ti en esta hora. Y nos des de tu espíritu, nos des de tu gracia, nos ayudes para que podamos tener este tiempo de provecho espiritual para nuestra alma. Señor, glorifícate, ten misericordia, danos más allá de lo que pedimos, más allá de lo que esperamos, que tú sigas edificando nuestras vidas, edificando tu iglesia local aquí en este lugar y a cada uno de los que has traído, Señor, que reveles a Cristo a aquellos que aún no te conocen. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Bueno, hemos hablado entonces de la identidad con Cristo en el enfoque de la nueva vida. Una nueva identidad es una nueva manera de vivir. Hemos dicho que es dejar las cosas viejas atrás y andar en novedad de vida. Ahora, en la anterior conferencia, el pastor Marco nos habló de esa identidad en dirección y enfocada a la oración. Nuestra identidad en Cristo tiene que ver entonces con un creyente que busca la presencia del Señor, un creyente que depende del Señor y por eso va a su presencia en oración y confiando en la obra de Cristo, acercándose a su trono de gracia. Y ahora en esta conferencia de la tarde vamos a meditar un poco en esa identidad en Cristo en cuanto a nuestra santidad. Yo lo he llamado nuestra identidad, nueva identidad, nueva conducta.
nueva identidad, nueva conducta. Así como veíamos en la primera, nueva identidad, nueva vida. Ahora veremos nueva identidad, nueva conducta. Yo le invito a que a manera de introducción vaya a su Biblia y busque por favor Primera de Pedro capítulo 1, hermano George, verso 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Dice así la escritura: ¿lo tiene? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Especialmente entonces en los dos últimos versos se remarca la santidad. Creo que usted lo advirtió en la lectura. Así que por eso hemos llamado nuestro tema nueva identidad, nueva conducta. Una conducta, una manera de vivir santa. Es a eso a lo que nos vamos a dedicar a meditar en este tiempo. Dice, y lo veremos también en el desarrollo del tema, dice, sed santos, ¿por qué? Porque Dios es santo. Y habíamos dicho en principio que si estamos identificados bajo Cristo, debemos llevar los rasgos de Cristo. Debemos expresar los rasgos de Cristo, la identidad de Cristo. Y Cristo es Dios y Dios es santo. Entonces, ¿qué se espera de nosotros? Que seamos santos, porque Dios es santo. Debemos expresar de qué familia somos, ¿recuerda? Eso nos da la identidad. Y si estamos en Cristo, estamos en Dios, Dios es santo, somos llamados a ser santos. A manera de introducción, ¿es importante la santidad para usted? A manera de introducción, pregúntese, ¿es importante la santidad para usted? Si usted tiene más de 45, 50 años, veo gente muy joven aquí, y si usted lleva buen tiempo en el Evangelio, quizás usted recordará que en la iglesia del pasado, de los años 50, 60, hablo de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana, era muy importante el tema de la santidad. No había casi sermón en que no se mencionara algo acerca del tema. Había un énfasis especial. Era común que los sermones ofrecieran entonces siempre un llamado a ser santos. Las enseñanzas en la escuela dominical trataran acerca de la santidad que debe cultivar el creyente, la manera como se debe practicar, lo que implica ser santo, por qué medios y a través de qué disciplinas nos santificamos,
nuestro gozo, nuestra utilidad a Dios cuando andamos en santidad. Pero todo eso ha cambiado lamentablemente. Ya ese énfasis no se nota en los púlpitos de muchas iglesias cristianas evangélicas. Hay otros intereses. El camino de la santidad que estaba claramente marcado para el creyente, ahora es un camino que no lo puede identificar mucho el miembro o el asistente a una iglesia cristiana. Como que tiene la idea, ¿no? de qué es ser santo, pero como que así con claridad no la ve, no puede ver de qué se trata. Vemos algo más, vemos una tendencia hoy en la iglesia secularizada, es decir, está dirigida a otros temas de la vida y del mundo que nos rodea. Y eso es lo que le gusta oír a la gente ahora en los púlpitos. La palabra de Dios bien trazada, expositivamente. Casi que no le gusta escucharlo a la gente. Le gusta que le hablen de las cosas que están sucediendo y pasando en este mundo y las maneras como en un momento determinado podemos nosotros ahora como cristianos también tomar algo de eso y ponerle un velo cristiano y disfrutarlo, ¿cierto? Entonces, hoy el creyente le gusta mucho más la literatura que está relacionada con técnicas espirituales del éxito, ¿cierto? Cómo el Señor me puede hacer un hombre de éxito. Uy, sí, ¿dónde venden ese libro? Sí, sí, ¿dónde? ¿Cómo soy una mujer empoderada? ¿Cierto? Y sí, dónde venden ese libro? ¿Cierto? ¿Cómo obtener salud? ¿Cómo es un cristiano que nunca se enferma? Uy, no, yo quiero ese libro. Sí, ¿cómo tener una familia feliz? Yo quiero tener ese libro. ¿Cómo tener hijos obedientes? Yo quiero ese libro. Yo quiero ese libro. Hermano, pero lamentablemente los creyentes hoy en lo más íntimo, y usted y yo tenemos que revisarnos en lo más íntimo de nuestro corazón. Para nosotros es de más valor tener una buena familia, no tener problemas de pareja, ni con los hijos, no tener preocupaciones. Nos interesa más que ser santos. Pero pastor, ¿por qué dice eso? Si yo pensaba que lo importante era que yo fuera una buena esposa, un buen esposo y tal. Eso tiene su lugar, pero, ¿qué sacamos con eso? Si no nos estamos conformando a la imagen de Cristo. Entonces, como creyentes debemos ver la necesidad de la santidad. Entonces yo hacía una pregunta. ¿Es para usted importante la santidad? Decía al inicio. ¿Es importante? ¿Cree usted que realmente debe ser un tema prioritario en su identidad cristiana? Bueno, tenemos que ir a la escritura
para responder a la pregunta. Porque algunos dicen, bueno, sí, es que la santidad, pues claro, pastor, uno sabe que uno tiene que ser santo y ya, ¿no? Y le pone el chulo ahí a eso, sí, sí, hay que ser santos. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia sí enfatiza un llamado hacia la santidad. La Biblia cree que es importante la santidad. Así que demos un breve vistazo, un repaso aquí en esta introducción a unos textos. Y vamos a mirar primeramente en, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo no quiero ser minimalista ni mucho menos, pero a veces nos distraemos, ¿verdad? En que el tema de la familia y que el tema de los hijos y que el tema de las finanzas y que el tema de las buenas relaciones y que el tema de esto y que es lo otro. Pero yo le diría, sea santo y ya todo eso se le organizó. Note que la Biblia no tiene capítulos sobre la familia, ni sobre cómo educar los hijos, nada de eso. Sino que Dios reveló la escritura de una manera en que nos lleva a comprender cómo es Dios, cómo es su naturaleza, para que nosotros también aprendamos a tener esa misma identidad y en la manera que tenemos esa identidad, pues vamos entonces también desarrollando un carácter santo, un discernimiento santo para saber que yo tengo que disciplinar a mi hijo para que mi hijo honre a Dios y que no sea un diablo, ¿sí o no? Que tengo que amar a mi esposa porque eso es parte de un carácter santo. Entonces, allí dice Josué, mediten entonces en la palabra de Dios, dice, para hacer conforme a lo que está allí escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien es porque estamos expresando el carácter de Dios en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos expresamos un carácter de Dios. Entonces, como trabajadores, no trabajamos al ojo del jefe ni por el salario, sino trabajamos para la gloria de Dios. Y hacemos todo bien y llegamos temprano al trabajo, cumplimos con lo que nos dicen, no cuando alguien no nos ve, entonces nos ponemos a chatear con nuestra esposa y con nuestros hijos y tal, y esto, y a tomarnos un tintico y bla, 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 llegó el jefe y entonces, ay, sí, no, yo soy santo. Y entonces se quedó ser honrado, que no debo robar a mi jefe, que estoy delante de Dios, y entonces todo me saldrá bien, me van a tener como un buen empleado y de pronto hasta me dan una bonificación, todo me va saliendo bien. Y no tengo que hacer un curso para ser un cristiano de éxito. Tengo que ser santo. Me comunico. Entonces, otro texto, Mateo 5:19.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y está en el contexto del verso 17. No penséis que he venido para anular la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Aquí quiero hacer solo una ilustración. En marzo, en unas conferencias, no sé, algunos de ustedes quizás fueron, un pastor habló de esto y me gustó mucho. Nunca había escuchado una exposición sobre el tema como este pastor lo hizo. Y él dijo, vea, aquí está claro. Si alguien quiere y espera recibir en el cielo galardones, porque el Señor promete galardones, dice, debe enseñar la ley. Pero si quiere perder esa opción, dice, y ser pequeño en el reino de los cielos, no enseñe la ley. Y hay muchos hoy día que dicen, no, la ley es del Antiguo Testamento, eso no es para la iglesia del Nuevo Pacto. Eso no tiene nada que ver con los cristianos, menos los del siglo XXI. Somos la sociedad posmoderna. ¿Qué nos van a enseñar aquí los 10 mandamientos? Eso ya es obsoleto. No, mire que no es así. Este pasaje está apuntando y está enfocado y alineado con la escatología, es decir, con los últimos tiempos y todo lo que tiene que ver ya con el establecimiento del reino en los cielos y cómo la iglesia va a estar allí en el cielo y cómo el pueblo de Dios va a estar en presencia del Señor y en esa eternidad futura, como lo podríamos llamar, hay también una consecuencia de lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios y en este caso con los mandamientos de la ley moral de Dios. Juan capítulo 8 versículo 11. La mujer que fue prendida en adulterio, que no la apedrearon finalmente, ninguno la condenó. Dice al final de esta historia, en el verso 11, dice, el Señor pregunta a alguien, ¿dónde están los que la acusaban? ¿Ninguno te condenó? Dijo ella, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero, añade, vete y no peques, no peques más, no peques más. Primera Tesalonicenses 4:3. Primera Tesalonicenses 4:3. ¿Qué se me hizo? Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 2:11 al 14. Palabra fiel es esta:
Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Palabra fiel. Si fuéramos infieles, ¿qué es ser infiel? Bueno, pues no ser fiel con el Señor. Tener otro Dios, andar en otros caminos, servir a otros intereses. Se espera que el que está en Cristo sea fiel al Señor. Efesios 4, 21 al 24. Efesios 4, 21 al 24. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y el verso 27 añade, ni deis lugar al diablo. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué hice este repaso? Bueno, porque en esta introducción quiero dejar claro que la respuesta a la pregunta, ¿es importante la santidad para mí? Esa era la pregunta inicial, ¿recuerdan? La Biblia, al leer solo estos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, me lleva a una conclusión, y es que para el Señor sí es importante la santidad. ¿O no? Yo creo que sí. La palabra, la Escritura nos habla de santidad desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es un mandato de Dios. Cristo la exige. Las Escrituras la enseñan. Está en la ley, en los profetas, en el Evangelio, en los libros históricos, en las cartas, en el Apocalipsis. ¿Puede alguien dudar entonces que la santidad es importante? ¿Puede alguien dudar que para un creyente que se identifica como cristiano, para ese creyente debe ser importante la santidad? Dicho esto, quisiera entonces abordar en primera instancia la necesidad de la santidad. La necesidad de la santidad. Hemos llegado a la conclusión que es importante la santidad. Quizás no hay que esforzarnos demasiado para llegar a esa conclusión. Es importante en el creyente, en la vida de la iglesia, en todo lo que se refiere a las relaciones de un creyente.
Y esto nos lleva a considerar la necesidad que tenemos de ser santos si estamos identificados con Cristo. ¿Siente usted esa necesidad? A veces soy demasiado repetitivo en eso. Y lo digo otra vez porque ¿siente usted la necesidad de ser santo o tiene usted la necesidad de que le suban el sueldo? Hay que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué pesa más para usted? Porque uno tiene muchas necesidades en este mundo temporal, ¿sí o no? Y a veces esas necesidades lo absorben a uno y pierde uno el discernimiento y las prioridades se le descuadran. Entonces, no, sí, yo quiero. No, yo quiero, mi necesidad más urgente es que mi esposo se convierta. ¿Cuántas hermanas levantan la mano? ¿Cuántas dicen amén? Bueno, listo. ¿Y la santidad qué? ¿Sí ve? Entonces vuelvo a mi punto. ¿Es para usted la santidad una necesidad? Veamos si es una necesidad o no. En primer lugar, pensemos dentro de este punto en el plan divino de salvación. El plan de salvación. La Escritura nos presenta desde el Génesis hasta el Apocalipsis el plan de salvación. Ese es el tema de las Sagradas Escrituras, ¿sí o no? Es que ese es el tema de las Sagradas Escrituras. A veces nos vamos es por las ramas, por los subtemas. El tema central es la necesidad del hombre caído de librarse de su destino eterno, de la ruina de su alma en el infierno. Así que el tema es la salvación, el tema es el plan de salvación. Ese es el tema. Y allí entonces la Escritura tiene mucho que decirnos en cuanto a la santidad. El hombre necesita, como digo, ser liberado de la culpa, del poder del pecado y del castigo por el pecado. El plan de salvación es un plan perfecto que Dios mismo ha diseñado. Y como es Dios el que lo ha diseñado, pues es un plan perfecto. El hombre caído entonces necesita ser totalmente redimido, librado de la culpa heredada, porque heredamos la culpa, ya leímos al principio en la mañana, que por un hombre entró el pecado a la humanidad. Y sobre todos los hombres pesa ¿qué? La condenación, la culpa. Nacemos culpables. Ay, pastor, pero ese bebecito tan lindo que ahorita estaba allí. Ay, sí, pues es culpable delante de Dios. ¿Yo qué hago? Así dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Sí? Entonces nacemos culpables. Entonces necesitamos ser liberados de la culpa del pecado. Pero no solamente pasó eso cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó también heredamos la naturaleza pecaminosa, la corrupción. Por eso nuestra inclinación al pecado, nuestra inclinación natural al pecado, esa también debe ser tratada y también debe ser quitada y ser liberados de la pena por el pecado. Y la pena por el pecado es la muerte. Entonces todo eso en el plan de salvación está contemplado. Y en Cristo el Padre obra eficazmente la solución para todo eso, para que sea removida la culpa,
para que también sea removida entonces la corrupción moral del hombre caído. Y todo eso, insisto, sobre la base de la obra de Cristo. Ahora bien, cuando usted recibe a Cristo, esa obra empieza en su vida. Usted ya nació de nuevo. Eso ya lo hemos repetido, lo hemos analizado. Ahora usted está en posesión de la salvación. Pero ahora es necesario que esa salvación progrese, continúe. Por eso la escritura, el apóstol Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No significa que usted no sea salvo, necesita que ahora que es salvo se ocupe en que esa salvación siga avanzando, siga operando. Entonces, eso implica que debemos ocuparnos en que esa corrupción que hemos heredado vaya menguando. Esa corrupción que hemos heredado vaya perdiendo terreno en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestras obras, en todo. Así que es necesario, si usted es cristiano, es necesario que usted sea santificado. La santidad entonces es necesaria porque hace parte del plan de salvación que Dios diseñó en Cristo y que lo recibimos por sola gracia. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Este es uno de los textos fastidiosos para algunos sectores o escuelas, mejor teológicas, o sectores incluso de la iglesia. ¿Por qué? Porque este es un texto demasiado explícito acerca de una doctrina que es la doctrina de la elección soberana. Entonces dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hay un decreto eterno de elección. Dios soberanamente escoge a aquellos que van a ser objetos de ese plan de salvación en Cristo. Y entonces viene la crítica. Entonces dicen, bueno, cualquiera dice, pues si yo soy elegido, pues me voy a salvar, haga o no haga, crea o no crea. Porque usted está diciendo ahí, pastor, que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Sí, pero no se le olvide que el versículo 4 dice que nos eligió para ser santos y sin mancha. Así que si yo me las doy de que soy un elegido, yo debo dar evidencia de esa elección, de que en mí se está cumpliendo una obra de ¿qué? De santificación.
santificación. Entonces no se trata de decir, sí, pero es que ustedes dicen, no, pues que el salvo siempre es salvo y así haga y deshaga y no sé qué. No, porque es que la predestinación, el decreto de elección tiene un propósito y el propósito es ser santos. Así que si yo he sido elegido, Dios está operando, llevándome a mí en un camino de santificación y eso se tiene que ver en mi vida. ¿Me comunico? Para eso hemos sido elegidos en Cristo Jesús para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces es una necesidad la santificación. La meta final de nuestra salvación es conformarnos perfectamente a la imagen de Cristo. Anhelamos ese día en que en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios 15, suceda algo extraordinario. Que esto mortal se vista de inmortalidad. Que esto corrupto se vista de incorrupción. Y ya el pecado, ya esa herencia, esa corrupción heredada desaparezca. Y estamos caminando hacia esa meta. Y el asunto empieza desde ya, cuando el Señor nos llama y nos hace objetos de su gracia y en verdad abrazamos a Cristo. Nos es dado, dice allí el Espíritu Santo, cuando Pedro dice, pues arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu, ¿recuerda? Y el Espíritu empieza a operar en nuestra vida y vamos santificándonos. Así que la santificación es una evidencia de salvación y la santidad es una necesidad, porque finalmente Dios quiere que seamos santos y sin mancha delante de Él, y empezamos desde el momento en que creemos en Cristo. Otro texto es Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Que usted hasta lo sabrá de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué los predestina Dios desde antes de la fundación del mundo? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces ahí está la identidad de que tanto hemos hablado. Para que entonces se forme Cristo en nuestra vida. Para eso hemos sido predestinados. Y si se está formando Cristo en su vida y en la mía, pues debemos estar mostrando santidad. Fácil, ¿sí o no? Porque es que para eso fuimos predestinados. Para conformarnos a la imagen de Cristo. O si quiere, para asumir la identidad de Cristo. Y así como Cristo sea su pueblo y muestre y exprese ese carácter. ¿Y cómo era el carácter de Cristo? Santo. ¿Sí o no? Yo los veo con cara de incredulidad hacia que Cristo sí era santo. Claro que sí. Somos predestinados para ser conformados. Entonces, es una necesidad de un cristiano la santidad, porque hace parte del plan de salvación. Así que por eso expresamos el carácter de Cristo. Santificación personal es ir en camino
a la imagen de Cristo. Es expresar nuestra identidad cristiana. Es el reflejo y semejanza de un Dios santo. Recuerde el texto que usábamos como lema de este tema en Primera de Pedro: sed santos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre es santo. Entonces, nuestra santificación personal es la expresión, el reflejo, la semejanza al Dios santo. El creyente ya no se pregunta con desconcierto: ¿por qué es que me suceden a mí tantas cosas tan desagradables en mi vida? Pastor, mire, pastor, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Ya estando usted en Cristo. Bueno, pues porque aquí dice en Romanos lo que estamos leyendo, que a los que aman al Señor, inicia el texto, todo le ayuda bien. Pero le ayuda bien ¿para qué? Para que toda esa situación lo vaya conformando más a la imagen de Cristo. Para que sus adversidades, sus tristezas, sus miserias, todo eso vaya entonces formando la imagen de Cristo en usted. Por eso Santiago, que dice en el capítulo 1, alegraos cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe trae ¿qué? No se lo saben, ¿cierto? Solo se lo sabe una. Vamos a Santiago a ver, porque ya me mareé. El pastor Marco no les enseñó a Santiago. No, sí les enseñó. Santiago capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Verso 2 estoy leyendo. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y qué estaba diciendo Pablo en Romanos 8? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, por eso dice Santiago, gocémonos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces note que todo va formando el carácter de Cristo. Es que debemos dar gracias en cualquier situación que Dios conduce en nuestra vida, que quizás no es de nuestro agrado, que para nosotros sí es dolorosa, triste, etcétera. Pero todo eso ayuda a que vayamos conformándonos a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, porque hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Entonces, la santidad es el propósito original de Dios, tener un pueblo que refleje su gloria, un pueblo santo. Él es 3 veces santo. Y somos llamados a ser santos. Ahora en Cristo, la iglesia, su pueblo, va siendo santificado para mostrar en el mundo la gloria de Dios. Ese es el desafío que el Señor Jesús presenta en el Sermón del Monte. Allí también se dirige a los discípulos para que sean un pueblo que por sus valores, por su conducta, su vida, su amor, refleje la perfección de Dios. Dice en el Sermón del Monte, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, ¿es necesario o no es necesario ser santos? Mucho. Muy bien. Lo segundo dentro de este primer punto, que he llamado el plan divino de salvación, es que ser cristiano es santificarse. Ser cristiano es santificarse.
Y vamos a un texto que está en Primera de Juan 3, 2 y 3. Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, imaginémonos por un instante la majestad de la gloria de Dios. Dicen los salmos que Dios está en su trono alto y sublime, y desde allí gobierna sobre todo, en su gloria. El apóstol Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, dice, y Dios habita en luz inaccesible. Pero usted y yo vamos a usar nuestra imaginación. Y yo les digo, bueno, ahí está Dios en toda su majestad. Si usted se parara frente a la gloria y la majestad de Dios hoy, así como está, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Su gloria nos consume. Mejor dicho, nada que hacer. ¿Cierto? Entonces dice el apóstol, dice aquí en el versículo 2 del 3, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Dice que un día usted se podrá parar al frente para ver la gloria de Dios. Ver una gloria tal como Él es. ¿Qué se necesita que haya ocurrido en mí para que no pase lo que pasa hoy? Que yo sea igual a Él. Por eso es que dice, vamos a ser transformados igual a Él, porque le veremos. Y si vamos a estar ahí, le vamos a poder ver así, tal cual como es porque ya hemos sido transformados para no ser consumidos. Allá es donde apunta nuestra salvación. Esa es la meta, una gloria perfecta. Así que ser cristiano es empezar desde ya, como dije hace un rato, recién recibimos a Cristo, recién empezamos a conocer a Dios a través de Cristo, empezar esa santificación, empezar ese proceso. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios no acepta el pecado. En Él no hay mancha ni sombra de pecado. Así que por eso vamos desde el principio a mortificar nuestra naturaleza caída, el pecado, y andar en santidad, vivir en santidad. Así que un creyente verdadero, alguien que tiene una imagen, o mejor, que tiene una identidad cristiana, no puede evadir su santidad o su santificación. Ser cristiano es santificarse. Ser cristiano implica que todo aquel que por la fe tiene su esperanza puesta en la gloria venidera que en el creyente ha de manifestarse, es alguien que está en función de ser santo. Por eso dice al final del versículo
o mejor todo el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Tiene usted esa esperanza de verle cara a cara? Todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es la condición normal de la identidad cristiana. No es algo opcional, es algo necesario. Y esto nos llevaría a ver las cosas en mayor detalle. Y permítame terminar esta sección por lo pronto diciendo que la Escritura declara que la justificación es por la sola fe, ¿verdad? Pero como lo afirmó Lutero, la fe salvadora, viva y genuina es sola fe, pero la fe no está sola. Trae un fruto. La fe genuina trae un fruto ¿de qué? De santidad. Trae un fruto de conformación a la imagen de Cristo. La fe verdadera produce la necesidad de ser santo, de conformarnos a Cristo, de imitar a Cristo, de tener la identidad cristiana. ¿Usted no anhela hablar como Cristo habló? ¿Usted no anhela tener esa sabiduría, discernimiento de Cristo en cada situación, en cada circunstancia? Tener la sabiduría de Cristo para dar un consejo, tener el amor de Cristo, la compasión de Cristo, tener la paciencia de Cristo, tener la ternura de Cristo. Usted no anhela eso. Si no anhela eso, hable con el pastor Marco, porque necesita urgentemente que le prediquen el evangelio. Si usted anhela eso, necesariamente anhela la santidad. Todo el que profesa ser cristiano, el que se identifica como creyente, debe hacerse ciertas preguntas. ¿Hay evidencia de santidad práctica en mi vida? ¿Hay evidencia de santidad práctica en mi vida? ¿Estoy haciendo algo para alcanzarla? Ruego a Dios su ayuda para convertirme en un creyente santo. Hay que hacernos esas preguntas. ¿Sabe que los creyentes piensan que van en buen camino de santificación y lo dan, como les decía hace un rato, por chuleado? ¿Y en qué se basan? No, pues yo no ando en pecados escandalosos, ¿cierto? Yo no levanto a mi mujer a cable plancha todas las mañanas a que me haga el desayuno. Yo le digo, pastelito. Buenos días, mi amor. Está haciendo como hambre. O que robo a mi jefe y lo estafo. Entonces, como no hago nada de eso, soy santo. Y entonces los creyentes estamos, si pensamos así, engañados. ¿Por qué? Porque creemos que ser santo es no andar en pecados abiertamente escandalosos. Y por eso no toman en serio la santificación. No toman en serio ciertos pecados. Eso, en otras palabras, es el legalismo que abundaba tanto en el primer siglo. ¿Recuerda cómo era el legalismo del primer siglo?
Los maestros legalistas habían enseñado que para guardar los mandamientos solamente debían de guardarse literalmente. Es decir, se dice no matar, simplemente es no haber asesinado a un prójimo. Pero el Señor Jesús dice, eso le enseñaron los maestros, pero yo os digo, cualquiera que trate mal, que insulte a su prójimo, es culpable de asesinato. Perdone lo que le voy a decir. Aquí en este salón puede haber un grupo de asesinos, ladrones, adúlteros, de miedo. Si yo miro la ley realmente como la enseña Cristo. Así que no nos metamos goles de que somos santos porque no le hemos metido un cuchillo a una persona y lo hemos asesinado. ¿Cuántas veces usted no maltrata a su prójimo con las palabras? ¿Cuántas veces su orgullo no sale a flote y asume una actitud despiadada con alguien? De pronto usted se levantó hoy y se puso la media primero en el pie izquierdo y llegó a la panadería y no hay nadie y usted empezó, oiga, ¿aquí qué? ¿Dónde está el dueño de la panadería? Que es que no van a atender. Eso es pecado. Eso no lo hace un santo, ¿o sí? Entonces, no nos engañemos. Debemos ser conscientes que la pecaminosidad tiene que ver con todo aquello que no se conforma al carácter de Dios, al carácter de Cristo. Eso es identidad cristiana. Así parezca insignificante. Todavía hay palabras demasiado ásperas. He oído en el vocabulario de muchos creyentes. Yo sé que en esta iglesia no hay, pero en la mía sí pasa. Todavía dicen vaina. Esa vaina. Esos manes que van allá, esas viejas. Eso no puede ser así. Eso lo dice un santo, una santa. Yo leo la escritura y escucho, o mejor, leo hablar al Señor Jesús y yo no le escucho ese tipo de vocabulario. Entonces ve que el asunto así, y entonces, no, pero es que eso no, ¿para qué eso? El pastor exagera. No, pero es que Cristo no era así. Y dice, sed santos como yo soy santo. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Cristo. Así que tengo que ser como Cristo. Entonces preguntémonos, ¿hay evidencia de santidad suficiente en nuestras vidas? ¿Hay una prueba segura de que estamos expresando la identidad de Cristo? Así que, dicho esto, vamos a tomar un break y después vamos a las preguntas. Dentro de un contexto donde el creador hace su creación y veo que la obra redentora de Jesús viene haciendo una garantía en cuanto a nuestra naturaleza caída. Viendo este punto de vista, parece una misión imposible mantener una identidad estrictamente santa.
porque aún conociendo estos temas, pareciera que siempre es una lucha continua con respecto a mantener esta santidad y mantener esta identidad de la cual hemos nacido nuevamente. Entonces la pregunta sería, bueno, no es muy específica la pregunta, sino es como con respecto a la soberanía de Dios y por qué pasa esto. Parece que esta garantía fuera una circunstancia que Él dispone por algún fallo en su creación. Bueno, gracias Leandro por la pregunta. La pregunta tiene un matiz del tema que estamos tratando, pero quizás está más relacionada con el ser de Dios y los decretos. Cuando hacemos ese tipo de meditaciones alrededor de cómo se articula la soberanía de Dios y la voluntad del hombre y su condición caída, surgen muchas inquietudes y surgen muchas preguntas de cómo es posible que eso se llegue a articular. Pero para ir puntualmente a la inquietud, si es que entendí la pregunta, y es que el panorama que vemos es el resultado de algo que se le escapó a Dios, por decirlo humanamente hablando, que es una pregunta legítima. La respuesta sería: no es así. ¿Y cómo sabemos que no es así? Lo sabemos por varias evidencias. Las evidencias las encontramos en las Escrituras. Encontramos primero una evidencia en cuanto a lo que es el ser de Dios, y creo que lo que hablabas tú ahorita con Jorge, que son sus atributos. El ser divino en sus atributos es un ser perfecto y es una unidad absoluta, donde no es que Dios tiene un atributo de sabiduría más un atributo de poder más un atributo de inmutabilidad y un atributo de infinidad. No, Él es una unidad donde Él es todo al tiempo. ¿Eso qué me está diciendo a mí? Me está diciendo a mí que Dios operó en todas las cosas en el ejercicio total de su sabiduría, de su bondad, de su justicia, de su poder, de su gloria, de su gracia, y que todo lo que Él hizo y lo que Él diseñó está en armonía perfecta con sus atributos perfectos. Entonces ahí no hubo espacio para ese fallo. Esa sería la manera como yo te lo contestaría, porque es la manera como me lo revela las Escrituras. Y la manera como las cosas se están conduciendo y se han venido dando a través del tiempo con el plan de salvación, vemos desde el Génesis hasta hoy, nos está diciendo que todo eso Dios lo tenía así diseñado desde antes de la fundación del mundo. Que no hay nada que le haya sorprendido, ni hay nada que lo vaya a tomar por sorpresa, ni nada que se le haya escapado, sino que todo va conforme a un decreto perfectamente diseñado. Es la manera como te puedo contestar a esa pregunta. Entonces, siguiendo con la santidad, hablamos en primer lugar, entonces, nuestro primer numeral lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? La necesidad de la santidad, ¿cierto? Fue el primer punto, que tiene dos subpuntos. Ahora, lo siguiente, después de la necesidad de la santidad, quiero hablar un poquito de la naturaleza de la santidad. ¿Qué es la santidad práctica? ¿En qué consiste? Eso es lo que
trataremos bajo este epígrafe la naturaleza de la santidad. Entonces, hablar de la santidad, ¿en qué consiste? En la práctica. Digamos que es demasiado difícil, complejo y escapa en un sentido a nuestras capacidades. Y pudiésemos empezar por decir que el mejor resumen de lo que es la santidad práctica, pues es Cristo. Pero para nuestro entendimiento humano, podríamos establecer algunas características, aspectos de la santidad práctica que de manera general abarquen todo lo que vemos en Cristo. Así que creo que podemos hablar de 4 aspectos que nos ayudan a ver un panorama completo de lo que sería, lo que es la santidad práctica, propiamente dicha. Y el primero lo he llamado nuestro corazón. Nuestro corazón. Obviamente no estoy hablando del músculo que usted tiene dentro de su caja torácica. Ese no. Estamos hablando de la fuente y la sede de toda motivación y pasiones de su ser, el resorte de todos los procesos del ser humano y en especial de su conciencia. Eso es lo que me refiero como el corazón. Y en ese sentido, la santidad no es algo mecánico. Por eso a veces hay una línea tan delgada entre la santidad y el legalismo. Cumplir ciertas normas o el moralismo. No, el asunto es del corazón, los motivos, los afectos que impulsan el ser santo. Y ahí entonces santidad es que nuestro corazón esté involucrado en un objetivo, y ese objetivo es agradar a Dios. El objetivo, la pasión, el deseo, el anhelo, la aspiración es el amor de Dios. Así que por eso soy santo. ¿Por qué soy santo? Porque mi corazón tiene una respuesta hacia Dios de lo que Él me ha impactado en mi ser. ¿Me comunico? Él ha producido algo en su ser, en su vida. Él se ha revelado a usted de alguna forma y eso genera una respuesta de corazón. Y ahí es donde está la quinta esencia de la santidad. Es una respuesta agradecida de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque está motivado por lo que Dios ha impactado su vida. Y su respuesta entonces va a ser de amor a Dios a través de la santidad. Entonces, usted se ve impulsado en su corazón a vivir de una manera agradable a Él. Usted quiere hacer lo que sabe por la Escritura le gusta a Dios, le agrada a Dios. Y evita
practicar lo que sabe que a Dios no le agrada. Miremos 2 o 3 textos rápidamente. Gálatas 5:6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. La fe que obra por el amor. Entonces el objetivo, la pasión, el deseo, el anhelo, la aspiración es motivo de la santidad. El motivo de la santidad es el amor. Otro texto, 1 Tesalonicenses 1, verso 2 y 3. Damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo, note, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Hay un trabajo que tiene un motivo, dice ahí el pasaje. ¿Cuál es ese esfuerzo? ¿Cuál es ese motivo que da como resultado ese esfuerzo, ese trabajo? Dice el trabajo de amor. Es una respuesta del corazón. Así que eso nos ayuda a entender que no es la santidad desde esta perspectiva del corazón. Las abstinencias voluntarias o autoimpuestas no son santidad. Hermano, hermana, no es privarme de ciertas cosas mecánicamente para comportarme como un santo. Entonces hago una lista de qué debería ser un santo, cómo debería comportarse un santo, cómo debe hablar un santo, cómo debe cocinar un santo. Y entonces me aprendo qué hace un santo y me pongo a hacerlo. Y hago una lista de qué no hace un santo y entonces me abstengo de esas cosas. Eso no es santidad. Tampoco es formalismo, no es formalismo. No se trata de cumplir por cumplir. No, pues es que toca ir al culto. No, es que me toca amar a mi esposa. No, es que me toca amar al prójimo. No, es que me toca ser honesto. No, es que me toca tal cosa. Debemos conformarnos a la ley moral de Dios, a sus mandamientos y ordenanzas, como una expresión de amor y de adoración que surge de nuestro corazón. Queremos adorar a Dios mediante el cumplimiento de sus mandamientos, pero no es porque me toca hacerlos, cumplir por cumplir. Tampoco el legalismo, es decir, y aquí hay que precisar, algunos creyentes han entrado, quizás por mala información o por simple desorientación, a pensar que si se portan bien, santamente, Dios los quiere más. ¿Cierto? Entonces, sí, yo tengo que esforzarme por hacer todo lo que Dios pide, lo que Dios quiere, porque así voy a estar bien con mi Diosito y así mi Diosito me va a querer más.
¿cierto? Porque Él va a estar contento conmigo de que yo estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro. Eso no es. Porque nada de lo que usted haga lo va a hacer más acepto delante de Dios o menos, porque lo único que lo hace acepto delante de Dios a usted es la obediencia y santidad perfectas de Cristo, que son las que están delante del rostro de Dios siempre. Entonces, santidad no es legalismo o de ser para hacer sentir bien a Dios. Hay veces le dicen al creyente, no, es que usted tiene que ser santo porque se imagina a Dios cómo está de triste cuando usted no está santo. ¿Se ha oído esas predicaciones? Hombre, qué ridículo. El creador del universo, el que habita en luz inaccesible, se va a poner triste porque un gusano como yo no estoy haciendo caso. No tiene sentido. Y eso no enseña la Escritura. Entonces, no es que yo hago las cosas bien y santamente para que Dios esté contento. La santidad verdadera entonces es una respuesta, vuelvo a decir, de nuestro corazón, un afecto de nuestro corazón para responder a todo lo que Él representa para mí. Segundo aspecto de lo que es la santidad práctica, mi temperamento. Con temperamento quiero decir, o me refiero a los factores que están involucrados en la forma como yo reacciono y me comporto bajo determinadas condiciones y situaciones. El temperamento es la materia prima de nuestra personalidad, de nuestro talante, de nuestra forma habitual y propia de ser. Y la santidad consiste en no ser víctimas ni esclavos de nuestro temperamento natural caído o pecaminoso. Todos tenemos fortalezas o debilidades en nuestra personalidad. Una personalidad santa, como la vemos en el Señor Jesús, es una expresión de solo puntos fuertes sin dar lugar a debilidades. Su temperamento, el temperamento de Cristo, es un temperamento perfecto, es un temperamento que está en equilibrio, que está bajo control. Las debilidades del temperamento que poseemos nosotros los humanos es algo natural. Y cuando llegamos a Cristo, tenemos que luchar entonces con esas características de mi temperamento que son contrarias al carácter de Cristo. Quisieran ver unos textos brevemente para ilustrar un poco el punto. Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28 nos dice de la siguiente manera: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
Entonces los afectos de nuestro corazón, las inclinaciones de nuestro corazón según nuestro temperamento, según nuestra personalidad, son las que muchas veces nos dominan, nos controlan. Y eso es lo que está diciendo aquí el texto. El hombre cuyo espíritu no tiene rienda, es decir, en lugar de nosotros tener el control, son mis afectos, mis impulsos, mis emociones, lo que controla y determina la manera como yo reacciono y me comporto en determinadas circunstancias, situaciones. ¿Cuáles son sus debilidades temperamentales? ¿Somos prontos para hablar, ofender? ¿Hablamos más de la cuenta? Los pastores sufrimos mucho, ¿sabe? No es una queja, es para ayudarle al pastor Marco. Cuando estamos en consejería viene, y eso ocurre en los dos géneros, pero sí ocurre más en el género femenino, pero ocurre también en el masculino. Nos van a pedir un consejo y empieza la historia. Y hablan, y hablan, y siguen hablando, ¿cierto? Y entonces parecen como el Windows. ¿Saben cómo es el programa Windows? Abren ventanas aquí, ventanas allá. Van a hablar de la disciplina de su hijo. Ellos dicen, no, y cuando yo estaba embarazada, porque es que a mí me dio eclampsia, pastor. No, y tan buena persona el médico que me tocó. No, y el médico me decía, mira, estás en un embarazo de alto riesgo. No, y imagínense mi esposo la cara que hizo. Y entonces, y él no tenía, y uno no sabe cómo decirle, pero ¿qué es lo que necesita? Dígame. Y habla, y habla, y da esta información. Sí. Que dice uno, no, pero ¿para qué me dice eso? Yo no necesito saber eso. Entonces, debemos buscar la gracia del Señor para aprender prudencia, sabiduría, dominio de la lengua antes de empezar a hablar. Tratar con el Señor y pedir su ayuda para esto. Si usted, más bien su problema es la indiferencia, que usted es demasiado despreocupado, que usted es egoísta y solamente le interesa lo suyo, ciertas cosas, y lo de los demás muy poco, entonces usted debe, con la ayuda del Señor, aprender santamente a involucrarse, interesarse por las situaciones de las personas, cultivar un espíritu de amistad, de servicio a los demás. Si su problema es de irritarse, de mal carácter, de mecha corta, así como la mía, debe aprender a buscar al Señor y pedir ayuda a canalizar su ira, su enojo, su pecado. Y si usted tiende a deprimirse fácilmente, busque la santidad con el Señor, que le ayude el Señor a gozarse más en su salvación, a confiar más en el Señor. Así que santidad tiene que ver con no dejar estos aspectos del temperamento como algo quizás sin importancia,
pero que finalmente están afectando la manera como yo me comporto y reacciono en diferentes circunstancias, condiciones, y lo hago de una manera que no es santa. Entonces sí tengo que prestarle atención y tratar con el Señor y buscar del Señor gracia y buscar esa gracia para tener el control y no que esas cosas me controlen. Si es el caso, haga una lista y propóngase en la gracia del Señor mortificar con la ayuda del Espíritu Santo esas debilidades del temperamento. Un tercer aspecto de la santidad son mis relaciones. La santidad cristiana tiene que ver con mis relaciones humanas. Sabe que la iglesia, muy temprano, hablo de la historia de la iglesia, muy temprano, por allá en el año 300, empezó a practicar lo que después se convirtió casi que en una institución, que fueron los monasterios. Y todo empezó cuando por allá en el año 300, un hombre, un cristiano llamado Pacomio, se apartó de la sociedad a las cuevas para vivir una vida santa. Entonces no tenía que relacionarse con nadie y de esa manera iba a tener menos ocasiones, menos tentaciones y menos oportunidades para pecar. El aislamiento de los famosos anacoretas, de los ermitaños. Algunos se encerraban en celdas individuales, después en los monasterios. Esa era una manera de pensar de que podían mantener una pureza, una santidad, pero resulta que eso no resultó bien. Pero el punto aquí es que las relaciones personales hacen parte de la vida normal de un creyente. Un creyente nació para relacionarse con sus semejantes. Y la forma como yo me relaciono con mi prójimo hace parte importante de nuestra santidad delante de Dios. La calidad de nuestras relaciones humanas son un indicio del estado de nuestra santidad. Ese círculo inmediato de personas que tenemos a nuestro lado, ¿cómo nos relacionamos con ellas? ¿Qué calidad de relación tenemos? ¿Cómo es la calidad de nuestras relaciones con ellas? Hay muchos creyentes que tienen pésimas relaciones con sus semejantes, pero pésimas. No se pueden casi que ni saludar. Y lo triste es que pues son creyentes. No sé, pero definitivamente yo también estoy hablando más de la cuenta, ¿no? Porque estoy diciendo todos los pecados que pasan en mi iglesia. Aquí no pasan, ¿no? Pero hay incluso hermanos que a veces tienen la cara de decirle al pastor, no sé si este se lo han dicho, pastor, pastor, es que, ay, yo al hermano fulano no lo soporto. ¿Sí le han dicho? Ah, pasa aquí también.
Entonces, hermanos, ahí hay un problema de santidad. Hay creyentes que incluso en asuntos básicos de las relaciones humanas no han aprendido ni siquiera a saludar bien al prójimo. Ni siquiera en la iglesia han aprendido a saludarlo con respeto, con dignidad. Dice la Escritura que debemos tener a los demás como superiores a nosotros mismos. Así que hay que ir al hermano. Hermano, buenos días, ¿cómo está? No, a veces pasan ahí. Se acaba de hacer. Ya. Educados, decirle gracias, hermano, gracias, hermana. Tratarlos con amabilidad. No ser descuidados en esos aspectos. Y el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Así que si a esas personas les cuesta en eso básico, tratar bien a su prójimo, ser educado, amable, cortés con su prójimo, pues seguramente en lo más importante, las relaciones humanas, es un fracaso. Ser descuidados, indiferentes en ese sentido es la mejor manera de vivir una vida pecaminosa. Es decir, no somos santos si tenemos problemas en las relaciones humanas. En muchos casos se trata de un complejo de inferioridad o de superioridad. No creemos que la otra persona merezca mi saludo. Y luego, ¿quién es él para que yo vaya hasta allá al asiento y lo salude? Pastor, es que si ve ese hermano, esa hermana, llega a la iglesia y se sienta allá y todo el mundo quiere que vaya ya hasta allá y lo salude como si fuera el príncipe de Persia, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ningún creyente suponga que está avanzando en la santidad mientras tiene problemas en las relaciones humanas. Tales lapsus son evidencia de que aún hay que trabajar un carácter santo. Cuarto, mi humanidad. Mi humanidad. Entonces hemos visto mi corazón, mi temperamento, mis relaciones, mi humanidad. La santidad tiene que ver con la experiencia de ser humanos. Es decir, Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Él nos ha participado de grandes, valiosas facultades. Y la santidad tiene que ver con un desarrollo, una realización de mi vida como persona, como ser humano, donde expreso esas facultades de una manera madura. He cultivado cada aspecto de mi vida. Por eso es que es necesario que cada cual desarrolle esas facultades, esas capacidades, esos talentos que llaman algunos. Por eso es que hay zapateros, por eso hay carpinteros, ingenieros, médicos. Pero para eso se necesita ser un buen médico, un buen carpintero. Se necesita desarrollarnos como seres humanos
a una medida de excelencia como parte de nuestra santidad. ¿Me hago entender? Una persona que no valora su condición humana es una persona que se deja llevar por la desidia. Entonces, nunca llega a hacer nada en ningún área. ¿Sí conocen ese tipo de personas? Entonces, no se trata de que todos tenemos que ser presidentes de la República. No, podemos ser albañiles, zapateros, lo que sea, pero expresar eso en excelencia. Porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y estamos expresando esa imagen y semejanza de Dios en la manera en que nos realizamos en la medida de la humanidad que Dios nos ha participado. Somos seres humanos con muchas, vuelvo a decir, facultades, capacidades que debo entonces desarrollar para poner al servicio de la humanidad como parte de lo que es el glorificar a Dios en los diferentes aspectos, áreas y esferas de la vida. En cualquier área del esfuerzo humano, debo buscar hacerlo con excelencia. Dios nos enseña por su palabra que el hombre está verdaderamente completo en Cristo, en plenitud. Así que se debe expresar plenamente en toda su humanidad. Y eso requiere santidad, porque vuelvo a decir, si es un buen carpintero, significa que es un hombre que es juicioso para aprender su carpintería, para hacer su trabajo con excelencia, es honrado en ese trabajo, está buscando expresar con excelencia su labor, su esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con su carácter santo. Una santificación cristiana es un progreso hacia la verdadera humanidad en su realización y plenitud perfectas. La santidad lleva a la naturaleza humana a su realización más profunda, a descubrir lo que verdaderamente es según el plan de Dios. Ser santo como ser humano a la imagen de Dios implica, como dijimos al principio, ser como el Señor Jesucristo. Es ser como el Hijo de Dios. Es buscar como una expresión de amor y de agradecimiento a Dios el vivir para su agrado mañana, tarde y noche en todo lo que somos y hacemos. Son todas las cualidades que se vieron en Cristo. Cristo es santo. Él dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces, hermanos y amigos, estos aspectos son generalidades, son 4 generalidades que nos ayudan a entender todo lo que involucra la santidad y todo lo que la santidad práctica debe tener en cuenta. Así que espero que podamos meditar en esto y que eso nos ayude entonces a seguir adelante para corregir lo deficiente y cultivar un carácter santo.